Vida y Salud llega en nombre de Atención Integral de la Mujer y del Hombre, el lugar ideal para ti. Graduaciones Montesco. Farmacia SAS, a tu lado donde estés. Todo está listo para presentar un nuevo episodio de su programa favorito, Vida y Salud, con el doctor José Gregorio Rodríguez. Estamos acércate a una ventana y cuando llegas a esa ventana estás viendo la ventana de la salud, como es Vida y Salud con el doctor José Gregorio Rodríguez. Hoy estamos en vivo y directo en nuestro programa número 80, donde vamos a tratar un tema interesante e importante que se conmemoró el 8 de mayo. Ya van a saber cuál es el tema. Por supuesto, estamos aquí con una invitada muy especial hablando de un tema que se va a tratar, el cáncer de ovario. En vista que el 8 de mayo se conmemoró el Día de la Lucha contra el Cáncer de Ovario. Y para eso trajimos un especialista en la materia, que es especialista en ginecología oncológica. Buenas noches, doctora. Bienvenida al programa. Muchísimas gracias por la invitación. De verdad, complacida más en este día tan especial. Qué bueno. Agradecido nosotros también. Doctora, preséntese para que la audiencia y los seguidores que nos están ahorita escuchando por 97.5 FM y por el canal de YouTube y de Salud Becuteo, sepan con quién nosotros contamos esta noche de hoy. Vale, yo soy Sunangel Escalona, soy ginecólogo obstetra egresada de la Universidad Centro Occidental Lisandro Alvarado. Hice 3 años adicionales de ginecología oncológica en el Servicio Oncológico Hospitalario de los Seguros Sociales, Antiguo Hospital Padre Machado. Tengo un diplomado de ginecología regenerativa y funcional y además de eso de medicina materno-fetal. Muy bien. Bueno, ya vemos que la doctora tiene un currículo profesional muy extenso y muy inclinado en lo que vamos a tratar en la noche de hoy. Doctora, en este bloque que tenemos en el espacio, contamos con un segmento llamado el lado humano del invitado o del especialista. En este caso vamos a hacerle su lado humano. ¿En qué consiste? Este bloque consiste en indagar a través de preguntas cortas, con respuestas cortas, todo lo relacionado con su vida personal, su vida familiar, su vida íntima, para que los seguidores y las personas que nos escuchan vean que el médico también es un ser humano, que siempre siente y padece. ¿Está de acuerdo que hagamos eso? Sí, vale, claro. Ok, vamos a prepárese porque vienen cosas buenas. Ok. Nombre completo. Sunangel Escalona Bonilla. Ok. Fecha de nacimiento. 7 de diciembre de 1984. Muy bien. ¿El papá y mamá están vivos? Sí, ambos. ¿Cómo se llama mamá y papá? Mamá se llama Sunilde Bonilla, papá se llama Jesús Antonio Escalona. Ok. De la unión de papá y mamá, ¿cuántos hermanos? Somos 3 hermanos en total. Yo soy la del medio, tengo una hermana mayor. Ella es ingeniero petrolero y mi hermano chiquito, que es un niño especial, Down. Ok. Siendo usted la del medio, el sándwich, ¿qué ventaja o qué desventaja ha tenido eso? Yo creo que tengo la bendición de poder tener una segunda madre a través de mi hermana mayor. Y además de eso, de poder haber experimentado antes de ser mamá la posibilidad de estar con mi hermanito chiquito, porque él nació cuando yo tenía 13 años y por su condición especial, pues fui muy cercana a él. Entonces creo que viví las 2 experiencias que a ellos no les pasó. Ah, muy bien, excelente. Una vez vamos a remontarnos a tu infancia. ¿Cómo fue tu infancia? ¿Qué juegos realizaste en esa época? Yo fui muy niña Barbie. Tenía todo, cocinita, gimnasio, los vestidos de la Barbie. Siempre fui muy niña Barbie. Nunca me compraron el Ken, pero le cortaba el pelo a la Barbie. Ese era mi Ken. Siempre fueron mis juegos favoritos. Bueno, y físicamente... Ay, qué bello, gracias. Asumió esa característica, ¿no? Ese personaje. Sí, la doctora, lo que lo están viendo por el canal de YouTube, la doctora se las trae. Ay, tan bella. Está bien. Ahora vamos, una vez de la infancia, ¿dónde estudió la primaria, la básica y diversificada? Yo soy de Rubio, Estado Táchira. Los primeros 3 años de mi vida los transcurrí allá, pero después mi papá... por cuestiones de trabajo, él trabajaba con la parte agroindustrial. Nos mudamos a Barinas y en Barinas estudio en un pueblo que se llama Socopó durante la primaria y la secundaria hasta 4º año, donde decido que quiero estudiar medicina y en vista de que allá los cupos para Barquisimeto eran muy limitados, me traen acá. Aquí estudio en un colegio privado parte del 4º año
y luego estudio en el Lisandro Alvarado mi último año de bachillerato con la finalidad de poder alcanzar la posibilidad del cupo. ¿Y estudias en la universidad? Acá en la Universidad Centro Occidental Lisandro Alvarado. Sí. Muy bien. ¿En qué año te gradúas de médico? De médico, sí lo recuerdo porque en ese año nació mi hija en el 2007. 2007. ¿Y qué te motivó a estudiar la carrera de medicina? ¿Ya tenías influencia por algún familiar? Para nada, soy la primera médico de mi familia. Okay. Pero sí, desde chiquita siempre quise ser médico. De hecho, mis papás me apoyaron siempre y por eso incluso se trasladan conmigo a Barquisimeto para poder cumplir ese sueño. Y se indagó mucho para poder cumplir la posibilidad porque en ese tiempo era por opciones desde el punto de vista de la prueba de la OPSU. Correcto, muy bien. Ahora vamos con el ping-pong. Preguntas cortas, con respuestas cortas, relacionadas a tu vida personal. Ok. ¿Color favorito? Verde. ¿Color que no va con tu personalidad? Gris. ¿Alimento favorito o comida favorita? Me encantan las caraotas. Las caraotas. ¿Comida que no comerías porque no te gusta? No me gusta el melón, pero yo creo que es una cuestión más digestiva que cualquier otra cosa. Ok. ¿Perfume o fragancia? Me encanta todo lo que sea olor a vainilla. Es un cliché, o sea, me encanta. Ok. ¿Qué perfume usas actualmente? Ahorita estoy utilizando uno que se llama Yara no recuerdo, es un perfume árabe. ¿Y lo cargas? Sí. Sí, se siente. Bueno, lástima que los radioescuchas no y los del canal de YouTube tampoco. Sí. Todavía la tecnología no llega al olfato. Muy bien. ¿Eres de cine o de series? A mí me gustan más las series. Las series. Sí. ¿Y de las series qué tendencia o qué? Generalmente documentales criminales. No sé por qué razón esos casos de la vida real, con documentales criminales me llaman mucho la atención. Muy bien. ¿Qué libro te ha marcado tu vida? Mire, yo creo que El Caballo de Troya. Para mí lo leí muy joven y de verdad que todavía lo recuerdo muchísimo porque es esa religiosidad combinada con la superstición, entonces me gustó muchísimo, me impactó mucho. ¿Una ciudad o un pueblo que te ha marcado? Yo creo que donde crecí, Socopó, y bueno, también La Quebrada es un pueblo de Trujillo donde vive mi abuela. Eran mis vacaciones felices ir para allá. Ok. ¿Una ciudad donde quieres pasar el resto de tu vida? Yo creo que Barquisimeto, yo amo Barquisimeto. Ok, muy bien. ¿Un crimen o un pecado que debes confesar? ¿Crimen o pecado? Bueno, ya va, tendría que pensarlo bien. Bueno. Yo creo que la gula, soy muy de pararme a las 3 de la mañana a comer a escondidas y no me gusta decirlo. Ah, bueno, es un pecado. Sí, no es un pecado, sí. Para mí es un crimen. Bueno, claro, porque es el cuerpo. Me tengo que limitar mucho. Sí, excelente. Bueno, nos vamos a caminar por las calles de Barquisimeto y usted de repente ve una lámpara y la agarra y la frota. ¿Te acuerdas? Se recuerda el cuento de la lámpara de Aladín. Y la frota y le sale el genio. Y el genio le dice, te concedo 3 deseos. ¿Cuáles serían tus 3 deseos y por qué? Primer deseo. Yo creo que mis papás fueran eternos. Soy una niña muy mimada de papá y mamá y ellos para mí significan todo. Entonces, por lo menos tenerlos siempre conmigo, eso es algo que me gustaría muchísimo. Segundo, tengo una única hija, entonces me gustaría que cumpliera todos sus sueños anhelados. Y tercero, creo que sería algo más general y es que se acabara tanta desigualdad, ¿no? O sea, que existiera alguna forma de que no existiera tantos ricos, tantos pobres, tantos sanos, tantos enfermos, sino que pudiéramos todos tener una igualdad de condiciones, a pesar de que me imagino que eso sería un total caos. Claro. Sería el mundo ideal. Bueno, concedió tus 3 deseos. Ay, Dios quiero. Nos montamos en un carro, abroches el cinturón, que es el carro que se traslada en el tiempo. ¿Te acuerdas la saga de Volver al Futuro? Sí. Ok, nos vamos al pasado, porque me dijiste que eres del 84 para acá. Vamos del 84 para atrás. ¿Qué época o qué civilización te gustaría vivir y por qué? Mira, yo creo que la egipcia, porque hay mucho maquillaje, me encanta el maquillaje. Mucho misticismo y aparte de eso, creo que combina todo, arte, arquitectura, infraestructura, la belleza de la mujer, y creo que fue una de las épocas donde la mujer mostró históricamente estar más empoderada que quizás otras civilizaciones. Muy bien, excelente. Nos volvemos a montar, abrochémonos los cinturones, vámonos al futuro. 30 años más, ¿cómo te ves?
Yo creo que, a pesar de que mi hija diga que no, con mis nietos, Bueno, y viéndola a ella crecer. De muy bien. verdad que sí, viéndola formar parte de su familia con mi esposa, pero yo amé. Excelente. Volvémonos a poner cinturón y ahora vamos a tu vida. ¿Qué momento de tu vida te gustaría revivir y por qué? Yo creo que el nacimiento de mi hija, creo que eso es algo que uno no aprecia tanto hasta que los años pasan. Ok. O sea, porque el tiempo se pasa muy rápido y tú quisieras volver a esos momentos en los que fuiste muy superficial porque no valoraste todo lo que significaba y quizás te entregaste mucho el trabajo. Mi hija nace en el último año de mi carrera, cuando yo estaba en la ruralita, y yo empecé a trabajar a los 15 días de su nacimiento. Me la llevaba al Tocuyo a darle pecho. O sea, es como que siento que perdí quizás muchos momentos con ella que hoy retomaría, más siendo la única niña que tengo. Muy bien, excelente. Ahora vamos a la cama. ¿En la cama duermes del lado derecho o del lado izquierdo? Lado izquierdo. ¿Con ropa o sin ropa? Con ropa. ¿Arriba o abajo? Arriba. ¿Adentro o afuera? Adentro. ¿Cuántas almohadas te acompañan en la cama? 2. Tengo Duerme. una pequeña para el cuello y otra para abrazar. ¿Duermes sola o acompañada? Acompañada. Acompañada. ¿Te gusta ducharte sola o acompañada? Sola. Ok, excelente. Bueno, ¿tienes algún fetiche? No, realmente no. ¿Y alguna fantasía sexual que no has cumplido? Creo que todas las cumplí. Bueno, excelente. Bueno, ya puse radio escucha y seguidores, ya la pudieron conocer el lado humano de nuestra invitada de la noche de hoy. Como ven, es un ser humano igual que cualquiera de ustedes que nos está escuchando y nos está viendo y que tiene cosas buenas y cosas malas en la vida. Todo lo que dijo fue bueno, por supuesto. En el próximo bloque sí vamos a entrar en materia a hablar del cáncer de ovario. Genial. Todo lo relacionado con el cáncer de ovario. Por supuesto, vamos a darle anunciar nuestros patrocinadores, como es la Atención Integral de la Mujer y del Hombre, Farmacia SA y Graduaciones Montesco. Vamos a unos compromisos de la estación y ya regresamos con la Ventana de la Salud, como es Vida y Salud, con el doctor José Gregorio Rodríguez y nuestra invitada de la noche de hoy, hablando sobre el cáncer de ovario. Ya regresamos. Bueno, aquí estamos en el segundo bloque del programa La Ventana de la Salud, como es Vida y Salud, con el doctor José Gregorio Rodríguez, nuestra invitada, la doctora especialista en ginecología oncológica. El tema que compete es el cáncer de ovario, como lo mencioné en el bloque de inicio, con motivo de que el 8 de mayo fue el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Ovario. Vamos a ver, mujeres que nos están escuchando y hombres también, ¿qué tanta información manejan ustedes y conocen sobre los ovarios y sobre el cáncer de ovario? ¿Qué es el cáncer de ovario, doctora? Yo creo que la definición más sencilla del cáncer de ovario sería como la proliferación anormal de las células que se encuentran en el órgano encargado de producir los óvulos, que no es más que el ovario en la mujer. Es un órgano que es bastante heterogéneo y por eso es la diversidad de presentaciones clínicas que tiene esta entidad. Es una patología que es sumamente letal, de hecho, a pesar de que es uno de los cánceres ginecológicos menos frecuentes, sí es el causante de la mayor cantidad de mortalidad, y eso se debe principalmente al hecho de que es diagnosticado en etapas muy avanzadas en la mayoría de los casos y al desconocimiento de cuál es el diagnóstico ideal que se le deben hacer a estas pacientes. Eso es correcto, las últimas frases que has mencionado, en el sentido de que, y todo lo que has dicho también, por supuesto, no vaya a malinterpretar la palabra, pero en el sentido de que es una patología que no se puede prevenir, porque es muy difícil, a diferencia del cáncer de mama, del cáncer de cuello uterino, que yo le digo a las mujeres, las mamas, tóquense el cuello uterino, vaya al ginecólogo, porque con una citología, una colposcopia, podemos detectar precozmente ese tipo de patología. Pero el ovario no. A menos que vayas a tu control ginecológico y cuando te hacen tu eco transvaginal o pélvico, ahí van a notar que el ovario está alterado. Pero como la doctora lo acaba de mencionar, muchas veces empiezan a ustedes a experimentar cambios en su cuerpo que no saben de qué está pasando. Y es una patología que cuando llega ya en manos de nosotros, los oncólogos, es muy avanzado y por eso es que su mortalidad es bastante elevada. Sí, es. A pesar de que es una patología que se presenta, ¿en qué porcentaje? Mire, realmente es el 23% del cáncer ginecológico como tal, pero las estadísticas estimadas para este año por la Sociedad Americana de Cáncer no lo nombran como las primeras 10 causas en sus mujeres.
pero lo que llama la atención es que sí es la cuarta causa de muerte por cáncer en sus mujeres. Entonces, a pesar de que no es el más común, repito, es altamente letal, y una de las razones que se menciona es el hecho de que no tiene una historia natural de la enfermedad, que uno puede intervenir quizás como en el cuello uterino o como en la mama, que existen lesiones que son progresivas, que son fáciles de diagnosticar y que existe una prueba de pesquisa. El cáncer de ovario no es pesquisable por esas mismas características que tiene de ser tan distinto, tan heterogéneo, por presentarse de formas clínicas tan diferentes y porque en la mayoría de los casos suele ser asintomático o sus síntomas que probablemente pues lo vamos a mencionar posteriormente, son muy inespecíficos. Es correcto. Fíjese todo lo que pasa. Entonces, las mujeres se estarán preguntando, ¿y cuáles serían los factores que pueden hacer que esos ovarios se me alteren? Realmente los factores principales que pueden hacer que el ovario se altere son aquellos que tienen que ver con quizás la teoría de la ovulación incesante, que es el hecho de las cicatrices permanentes que ocurren en el ovario. Recordemos que el ovario tiene como tres estructuras principales. Tiene un epitelio, que es como la cápsula, yo siempre les explico a los pacientes, es como la cápsula externa. Tiene las células, que son los huevitos, que son células germinales, y tiene un estroma, que es como el sostén o la red en donde esas células están allí. Entonces, dependiendo de la estructura en donde se forme la mutación de la célula o la normalidad celular, es que vamos a tener las diversas características y los factores de riesgo. El más común y el más letal es el epitelial, por lo tanto, se relaciona con todos aquellos factores que tengan que ver con una ovulación permanente. Es decir, si desarrollé temprano, una menarquia precoz, una menopausia tardía, ¿eso qué quiere decir? Mientras más lejos se me quite la regla, pues más cicatrices tengo en mi ovario y por lo tanto tengo más riesgo de mutación celular. Aquellas pacientes que hayan sido sometidas a tratamientos de fertilidad, aquellas pacientes que quizás no hayan tomado anticonceptivos nunca, no hayan tenido un método de anticoncepción permanente porque va a continuar ovulando de forma frecuente o continua. Se ha hablado muchísimo del talco y del cigarrillo por los probables sedimentos que producen una alteración a nivel de lo que es el ciclo celular de por sí, entre otras cosas. En aquellas pacientes que tengan alteraciones desde el punto de vista hormonal, pues podemos hablar de lesiones tumorales estromales funcionantes. Y bueno, con respecto a la parte germinal, sí no tiene tantos factores de riesgo como tal. Claro. Y aparte de eso, también le sumamos la herencia. Por supuesto, que es uno de los más importantes. Está determinado un gen, BRCA1, BRCA1 y BRCA2. Que igual que en mama hay que estar pendiente, sí, porque señor. Si en mi familia se repite el cuento, es que el gen está ahí. Sí, de hecho hay varios síndromes, como el síndrome de Lynch, por ejemplo, que también está relacionado con cáncer colorectal y cáncer de ovario. Igualmente también hay síndromes de mama ovario. Entonces, el hecho de que padezcamos de otra lesión y que en la línea familiar directa de primera o segunda línea tengamos parientes que tengan estos tipos de cáncer, pues para nosotros nos tienen que prender las alarmas para ver si la paciente debería ir a consejería genética y solicitar estos estudios. La enfermedad poliquística, que es muy frecuente en las mujeres, ¿puede conllevarle un cáncer? Mire, realmente no se ha demostrado una relación directa, más bien la endometriosis, que ahorita es un tema que está muy en boga, todo el mundo tiene endometriosis actualmente, sí se ha relacionado con una posibilidad de hasta un 10% de desarrollar un cáncer de ovario posterior, también producido por esa misma alteración y ese proceso o ese ambiente inflamatorio que se genera por el proceso de endometriosis o de endometriomas a nivel ovárico. Entonces, quizás eso sí puede ser un factor de riesgo que podríamos adicionar a lo que ya hemos conversado. Muy interesante, pero sí vamos a aclararle a los que nos están escuchando y viendo que la enfermedad poliquística o los ovarios poliquísticos no me van a dar directamente un cáncer de ovario. Tiene que haber otro factor, porque por lo general las enfermedades como el cáncer son multifactoriales. Entonces tiene que ser que se le sume otros factores para que te seas tú presa de un cáncer de ovario, a pesar de que tenías una enfermedad de ovario poliquístico. De hecho, una de las cosas que sucede con la enfermedad de ovario poliquístico es que a ellas se les adiciona un factor que se ha determinado como protector, por decirlo de alguna manera, que son pacientes que generalmente le colocan anticonceptivos desde muy temprana edad. Entonces, al cesar ese proceso ovulatorio permanente,
quizás más bien podrían tener un efecto protector en el caso de que sean tratadas adecuadamente. Por supuesto, en los ovarios poliquísticos siempre hay que explicarle a las mujeres que no es solo el tomar anticonceptivo, sino que hay que tratar la causa que está produciendo el ovario poliquístico, porque si no, al suspender el medicamento, si la causa persiste, vamos a volver a tener nuevamente la enfermedad. Correcto. Y la indicación de los anticonceptivos tiene que ser por especialista. Exactamente. No llega a la farmacia, yo quiero tal cosa, o el que está tomando tu amiga. No. Porque cada mujer es diferente. Sí, mosca señor. con eso. Y de hecho, para ese tipo de patologías existen unos anticonceptivos especiales que son dirigidos a estas mujeres. Okay. Los alimentos, que también lo están ahorita satanizando y son los causantes de cáncer. ¿Pueden los alimentos producir un cáncer de ovario? Bueno, realmente todo lo que sea proinflamatorio se ha relacionado con una alteración del microambiente celular, y eso, por supuesto, no solamente el ovario, sino distintos tipos de cáncer. Claro. De hecho, ha habido un aumento increíble en cuanto a lo que es el diagnóstico de patologías oncológicas en los últimos años, Sí. y quizás eso se ha asociado a esta estructuración desde el punto de vista industrial de alimentos con muchos procesados artificiales, que bueno, que ya parecen plásticos, y que quizás en la época de nuestras abuelas pues eso no sucedía. No sucedía, era más natural. Éramos muchos más longevos, ahorita la expectativa de vida se está cortando cada vez más. Así es. A pesar de que la ciencia está en eso, tratando de alejarnos más a esa vejez. Exactamente. Muy bien, pero no lo han podido lograr. Los alimentos me dijiste que no, pero la obesidad. Sí, bueno. Es decir, yo consumo carbohidratos, harinas, azúcares, engordo. Claro. La gordura, la obesidad y el sobrepeso me puede dar un cáncer de ovario. Realmente no, o sea, no es un factor directo de relación. Lo único que tenemos factores estrogénicos. Recuerda que la grasa tiene estrógenos. Es correcto. Bueno, forma parte del proceso de producción, y entonces sí podría tener una implicación desde el punto de vista de también esa alteración celular. Y otra de las cosas que puede suceder es que hace que los síntomas sean mucho más inespecíficos, porque en un panículo adiposo muy amplio, pues yo siento menos lo que estoy teniendo por dentro, y por lo tanto el diagnóstico se realiza pues mucho más avanzado. Muy bien. En el próximo bloque, pero te dejo otra pregunta en el aire, es ¿cómo sé o cómo sabe la mujer, para yo no decir cómo sé yo como mujer, que va a sonar así, vamos, cómo sabe la mujer que está en presencia de un cáncer de ovario? ¿Cómo podemos detectar por los signos o síntomas? Son inespecíficos, pero para más o menos darle orientación para que corran al ginecólogo en ese momento. Vamos a, por supuesto, a darle publicidad a la atención integral de la mujer y del hombre, el lugar ideal para ti, ubicado en la avenida Pedro León Torres con la calle 55, primer piso, consultorio número 20. Como lo dice, es el lugar ideal para ti, donde patologías tanto para hombres y para las mujeres se pueden tratar y sobre todo prevenir, porque la idea es educarlos para que minimicen los efectos de las enfermedades. Ya saben, la atención integral de la mujer. Fin de la publicidad. Vamos a compromiso de la estación y ya regresamos con este tema tan interesante y a ver cómo nos responde la doctora la pregunta que quedó en el aire. Ya regresamos. En el tercer bloque, ya estamos aquí en vivo y directo, vamos a la pregunta que quedó en el aire, doctora. ¿Cómo sabe la mujer que está en presencia de un cáncer de ovario? Anteriormente se creía que el cáncer de ovario era completamente asintomático, ¿okay? Y que eso formaba parte de su diagnóstico tardío. Sin embargo, en la actualidad, múltiples estudios han confirmado que el interrogatorio dirigido desde el punto de vista ginecológico hacia ciertos signos y síntomas en la mujer forma parte fundamental en un diagnóstico de sospecha, sobre todo en países donde la realización de un ultrasonido transvaginal no forma parte de la rutina de evaluación de la mujer, sino que tiene que estar muy justificado. Entonces, una de las cosas que se habla es la presencia de aumento del perímetro a nivel de lo que es la parte abdominal, la dispexia, que esa sensación de llenura, o sea, de un llenado precoz, el hecho de aumento de lo que es la parte de los gases, aquella modificación del hábito intestinal o evacuatorio o urinario, es decir, estoy orinando más seguido, de repente, aparte de eso, estoy haciendo heces asintadas, y esto se debe a que todo lo que vaya a ser una lesión ocupante de espacio a nivel del abdomen, al igual que el líquido que se produce en algunos casos de cáncer de ovario avanzado, me va a generar una alteración desde el punto de vista intestinal, urinario, y además de eso, una modificación también desde el punto de vista hormonal, es decir, que cualquier hallazgo con respecto a la variación de los ciclos menstruales, aquella sensación de aumento de peso, dolor pélvico,
sensación de dolor con ciertos momentos de la actividad sexual en penetraciones profundas, puede considerarse quizás como un síntoma inespecífico, pero que requiere evaluación desde el punto de vista de las estructuras pélvicas. ¿Y los trastornos menstruales se pueden dar en el cáncer de ovario? Sí se pueden dar. No es lo común porque cuando hacemos el diagnóstico del cáncer de ovario generalmente tenemos 2 curvas pico en cuanto a edad, ¿no? Ajá, esa es la pregunta, el grupo etario. Dependiendo del origen histológico, si yo tengo lesiones que son de las células germinales, el grupo etario siempre suele ser en pacientes más jóvenes, es decir, en pacientes que están en menores de 18 años. Entonces tenemos 2 edades extremas, pero si tenemos el caso del más común y el más letal, que es el epitelial, entonces en esos casos suelen ser mayores de 55 años. En esos casos la mayoría de mujeres ya no ven regla y al no ver periodo, al no tener menstruación, no se suele asociar el sangrado posmenopáusico como un síntoma común en el cáncer de ovario. ¿Por qué? Porque no hay una producción a nivel de endometrio, a no ser de que se trate de una lesión funcionante. Entonces, quizás la variación de los ciclos menstruales nos puede servir un poquito más para las alteraciones germinales o estromales que para el cáncer de ovario epitelial. Porque cuando ocurre la presencia nuevamente de menstruación en la posmenopáusica, se enfoca más el endometrio. Claro, porque estamos produciendo lo que es la capa. Recordemos que el endometrio tiene 2 capas, tiene una capa basal y una capa superficial o capa funcional, y esa capa funcional se está volviendo a formar. En cambio aquí la replicación celular se está dando a nivel de lo que es el estromo ovárico, más no en la capa funcional del endometrio. Ok, entonces como escucharon y vieron, esos cambios en la anatomía de tu cuerpo o en tus hábitos defecatorios, urinarios, gastrointestinales, son los que tienes que estar mosca, y no lo pongas como que eso es normal en mí. Porque eso ocurre mucho con los pacientes y en este caso con las mujeres. No, es normal en mí que yo tenga estreñimiento, es normal en mí que yo tenga diarreas, es normal en mí que yo orine mucho en las noches. O no, la pancita es porque yo estoy comiendo más. Y esas pancitas que van aumentando, esas barriguitas que de repente de la noche a la mañana empiezan a salir, mosca. ¿Cuándo debo acudir al ginecólogo? Bueno, como parte de la evaluación ginecológica regular, como método de pesquisa para cáncer de cuello, está establecido una vez al año. Evidentemente eso es una oportunidad que tenemos los médicos de realizar un estudio ecográfico, que es nuestro caballito de batalla en el diagnóstico real, porque luego de que nosotros dirigimos lo que es el interrogatorio de la paciente, hacemos el examen físico, tenemos que hacer un diagnóstico imagenológico y posteriormente llevarlo a unas escalas de probabilidad de riesgo para poder hacer el diagnóstico. Entonces, realmente ir al ginecólogo en el momento en el que yo tenga cualquier síntoma, que como usted lo acaba de mencionar, anormal, ¿ok? No debemos normalizar las cosas que no son regulares en nosotros. O sea, cualquier cambio o variación o cualquier síntoma de lo que hemos mencionado, a pesar de que no tenga una alteración menstrual, ya forma parte de una evaluación ginecológica ideal. Ok, fíjense que aquí están llegando mensajes. Se ve que está tocando la fibra de la mujer. Y una de las preguntas es, si una mujer no tiene contacto íntimo y no ve regla, ¿cuándo debe ir al ginecólogo? Si la paciente nunca tuvo contacto íntimo y ya está en la fase de posmenopausia, igual la paciente se debe evaluar desde el punto de vista ginecológico. Igualito. ¿Por qué? Porque la nuliparidad y el hecho de que nunca tuvo actividad sexual es un factor de riesgo por esa teoría de la ovulación incesante que hemos mencionado previamente. Claro. Entonces, eso hace que la evaluación ecográfica se realiza vía abdominal, que se crea una ventana con vejiga, y eso nos permite igualito evaluar las estructuras desde el punto de vista ginecológico, y no solamente vamos a tener la posibilidad de evaluar lo que es la parte abdominal, sino también tenemos que evaluar los genitales externos. ¿Por qué razón? Porque allí también es asiento de patologías que no necesariamente tienen que ver con la actividad sexual. Nosotros las mujeres somos un circuito muy intrincado y solamente en la esfera ginecológica pueden haber 11 tipos de cánceres diferentes, con diferentes estructuras, con diferente evolución. Entonces sí vale la pena que nos echemos ese cariñito y ese regalo por lo menos una vez al año. Así es. Entonces, dentro de los mitos, que si yo no tengo pareja, ya yo no veo menstruación, yo no tengo necesidad de ir ginecólogo, mosca con eso. Muy bien. ¿Qué estudios actualmente se solicitan para detectar y verificar que lo que está pasando es que el ovario tiene un cáncer? Realmente en la actualidad estamos en la época de la tecnología y eso nos ayuda muchísimo como
como parte del diagnóstico del cáncer de ovario, porque nosotros podemos predecir qué es lo que puede suceder en una mesa operatoria. Entonces, luego de que ya hemos evaluado desde el punto de vista ecográfico, hay ciertas características que nosotros como médicos pues ya tomamos en cuenta para aplicar unas estructuras que se llaman índices de riesgo. Okay. Estos índices de riesgo nos permiten saber estadísticamente la probabilidad que yo tengo de que la lesión en el corte congelado, que no es más que abrir, en el momento en el que se apertura la cavidad abdominal, se saca una parte de la pieza del ovario y se manda a estudiar para que el patólogo diga si la histología es normal o anormal y por lo tanto el médico pueda terminar de realizar la cirugía correspondiente. Correcto. Entonces, en el momento en el que yo estoy realizando la evaluación ecográfica, yo ya más o menos puedo determinar por ciertas características que presenta el ultrasonido si la paciente puede tener un alto riesgo de malignidad y por lo tanto debe ser evaluada por un ginecólogo oncólogo o un cirujano oncólogo, o si la paciente puede ser manejada por un ginecólogo general en un centro hospitalario regular, ¿ok? Esas características, sobre todo son pacientes que tengan lesiones sólidas, que tengan más de 10 centímetros, que tengan papilas o tabiques que sean más de 5 milímetros, es decir, que parezca como una especie de racimo de uvas. Otra de las cosas es que exista la presencia de una elevación de un marcador que se solicita, que es el CA125, por ciertos valores, y todo eso en la actualidad existen múltiples aplicaciones donde tú las introduces en una serie de datos, y eso nos va a dar a nosotros la probabilidad de malignidad, incluso en qué estadio se encuentra la lesión, probablemente, y posteriormente si la debemos referir o no la debemos referir. Eso nos hace a nosotros tener un plan quirúrgico previo, pero nunca se hace un diagnóstico a través de ecografía, porque el diagnóstico siempre tiene que ser histológico. ¿Qué es lo que nos va a dar a nosotros los índices de riesgo? Nos va a dar la probabilidad de decidir qué es lo que yo puedo ofertarle a la paciente, siempre explicándole que el corte congelado es fundamental para poder tomar una decisión quirúrgica y no debe omitirse en ninguna paciente. Fíjate que dos cosas que hay que reforzar. Uno es los diagnósticos por imágenes, donde las conclusiones ponen cistoadenoma. Cistoadenoma. Sí. Yo cuando me este ecografista o ecografista sobre todo, porque los imagenólogos se cuidan mucho lo que es correlacionar con clínica. Diseño correlacionar con clínica y acuda al oncólogo, al especialista. Sí. Pero me dice cistoadenoma por una ecografía. Sí, sí pasa. O inmediatamente el médico, antes de todo, yo creo que ni interrogan. No, a ver, Ana, hazte el CA125 o si no le marcas todos los marcadores que existen. La receta de cocina. La receta de cocina, como si es que existe un marcador que te va a decir y te va a detectar que tú tienes un cáncer y el cáncer es fulanito. No, para nada. Es un indicador pronóstico. El CA125 es pronóstico y seguimiento. De hecho, es una de las herramientas que nosotros podemos utilizar como parte de la evaluación de respuesta a tratamiento, ¿okay? Ya sea tanto quirúrgico como médico, pero no todos los casos marcan y generalmente cuando yo lo hace suelen estar en estadios avanzados igualmente. Otra de las cosas que debemos mencionar es que solo puede elevarse en ciertos tipos histológicos, o sea, no en todo se marca. Entonces, nosotros tenemos que tener la individualización de la paciente fundamental en el momento de la evaluación, porque no es igual evaluar a una niña de 15 años que no ha tenido actividad sexual y que aparte de eso lo que está presentando es una bolita que le palpa a la mamá en el abdomen, pero sin ningún otro síntoma, a una chama de 28 que tenga de repente hiperestrogenismo, es decir, que tenga full vello y aparte de eso que esté sangrando, porque eso ya me habla de una lesión probablemente estromal y tengo que pedir incluso receptores hormonales a una paciente de 60 años que tenga un ecograma que reporta una lesión multilobulada con ascitis. Entonces son cosas diferentes y para ello existen marcadores diferentes que el hecho de que estén positivos o negativos no va a cambiar la conducta. Simplemente forma parte de una de las características que yo puedo utilizar como factor predictor, como factor pronóstico y sobre todo como factor de seguimiento. Pero no debemos, sobre todo tenemos que aprender a hacer uso de los recursos de forma mesurada. ¿Por qué? Porque un marcador cuesta un platero. Y eso... y a veces no pides uno, y pides todos. Es que la mayoría. Y si te salen todos alterados, se te va a poner paquete apretado. Esa es otra cosa importante que tenemos que saber qué vamos a hacer si sale alterado o no, si no, no pedimos un examen. Si yo no voy a poder manejar
su resultado, no lo solicites. Entonces, ahorita sí hay que ser bien mesurado con los recursos que utilicemos, sobre todo con la finalidad de poder orientar bien a la paciente. Si no me va a cambiar la conducta quirúrgica y no me va a incidir desde el punto de vista clínico en la paciente, realmente no vale la pena solicitar todos los marcadores. Muy bien. En el próximo bloque, porque ya vamos a unos cortes comerciales, te dejo la pregunta. Se ha pasado rápido. Sí, señor, te dejo la pregunta en el aire. Aparte de la ecografía, ¿qué otros estudios están indicados para detectar y estadificar adecuadamente el cáncer de ovario? Pero eso me lo respondes en el próximo bloque. Por supuesto, si necesitas un medicamento, si aparte de medicamento tú quieres comprar un producto para tu higiene personal o para tu mascota o un alimento que necesita, vamos a no precedero, ¿dónde puedes acudir? Por supuesto, acudes a la farmacia SA, a tu lado donde estés. La farmacia SA está ubicada en la avenida Pedro León Torres con la calle 55, en el centro comercial Canaima, y trabaja 24 horas al día y sobre todo delivery, que es muy importante. Con un teléfono tú llamas, necesito tal cosa, y ellos gustosamente te lo llevan a la puerta de tu casa. Y sobre todo cuando tú entras a esa farmacia, ves lo humano de sus trabajadores, que te atienden con una amabilidad, con un cariño que tú dices, wow, me quedo aquí todo el día viendo qué me puedo comprar. Por eso que no olvides la farmacia SAS a tu lado donde estés. Fin de la publicidad. Vamos a los compromisos de la estación y con la pregunta que la doctora está viendo cómo la responde. Vamos a corte y ya regresamos. Bueno, aquí estamos en el último bloque de La Ventana de la Salud, como Vida y Salud, con el doctor José Gregorio Rodríguez. Y la pregunta, doctora, que quedó en el aire. ¿Qué pido aparte de eco y marcador tumoral? Si la paciente tiene un alto criterio de sospecha de que se trata de una patología maligna desde el punto de vista preoperatorio, generalmente una de las cosas que solicita el médico tratante es un estudio de imagen un poco más específico que nos permita... ¿Cuál de los dos? Acuérdese resonancia. Que hay un debate ahí. ¿Tomografía o resonancia? Yo soy pro resonancia. De hecho, los estudios internacionales hablan de que la resonancia magnética nuclear tiene... Ahorita incluso hay nuevas tecnologías, tiene una mayor sensibilidad y especificidad no solamente para el diagnóstico de la masa anexial, sino también para la evaluación ganglionar, que es un punto fundamental desde el punto de vista de la estadificación del cáncer de ovario, y además de eso va a permitir al médico quirúrgico ir en un plan. Otra de las cosas que nos permite evaluar es la posibilidad de la presencia de carcinomatosis peritoneal, en vista de que el cáncer de ovario epitelial tiene una diseminación que se denomina transcelómica. Él suele ir como a través de lo que es la circulación del líquido peritoneal y va permitiendo que se vayan implantando células malignas en todo lo que es la zona del peritoneo, y la resonancia magnética nos permite evaluar esa posibilidad de resección quirúrgica, que es sumamente importante para poder establecer el pronóstico de la paciente si la paciente queda con una resección completa. Entonces, ¿por qué quizás algunos países todavía, sobre todo desde el punto de vista latinoamericano, siguen utilizando tomografía? Porque la diferencia desde el punto de vista de costos de los seguros es muy importante en cuanto a tomografía y resonancia. En nuestra situación actual, algo bueno tenemos que tener, no es mucho la diferencia en cuanto a costos. No. Entonces, si nosotros tenemos la posibilidad de elegir cuál vamos a utilizar, la resonancia. Es correcto, y como usted mencionó, estamos en situación país, hiperinflación, no voy a empezar ecotomografía, con tomografía simple, con doble contraste, triple contraste y después resonancia, ¿no? Vamos de una vez, eco salió alterado por todo lo que usted mencionó, resonancia. Exacto. Aparte de ver lo que usted explicó, ¿qué otros órganos pueden estar afectados por este cáncer? Bueno, realmente, como les explicaba, la parte de la diseminación del cáncer de ovario... ¿Cuáles serían las autopistas que agarra Sí, este cáncer? él tiene 3 vías principales de diseminación. Puede ser por contigüidad, que es por esa descamación que ocurre a nivel celular. Entonces los órganos pueden producirse lo que son implantes a nivel de lo que es la zona del peritoneo y las asas intestinales. Tenemos una diseminación que es linfática, por eso también se solicita la resonancia, es decir, los ganglios linfáticos son como los filtros de la sangre. Entonces, el hecho de que ellos se encarguen de filtrar esas células malignas, por decirlo de alguna manera, pues tienen un aumento en el tamaño y hacen una tinción especial en el momento de la evaluación de la resonancia. Y lo otro es la diseminación hematógena, que lo lleva a órganos distantes, tales como el hígado. Además de eso,
todo lo que es la zona de cerebro, pulmón, que quizás no es la más común, pero sí suele suceder. Y hasta la mama puede llegar. Hasta la mama, sí, señor. Entonces, es muy importante estudios precisos, concisos, porque la estadificación. Sí. Estadificar bien es importante para el tratamiento quirúrgico. Es determinante para el paciente. Si yo no realizo una cirugía adecuada en el paciente, no voy a poder establecer un plan de acción. Y hasta un 80% de las pacientes que son diagnosticadas con un cáncer de ovario intraoperatorio van a necesitar terapia ayudante, y entran ustedes. Es correcto. Entonces, si el médico tratante, desde el punto de vista del oncólogo clínico, no tiene la información completa, primero que nada, puede utilizar todas las herramientas, pero se ha demostrado de que va a haber una falla y su pronóstico va a empeorar terriblemente. Considero que dentro de los esquemas de tratamiento, la piedra angular y que me va a garantizar la sobrevida del paciente es la cirugía. Si yo no hago el protocolo de ovario de manera óptima, adecuada, yo voy a tener el problema de que aunque yo utilice todas las drogas que existen, quimioterapia, anticuerpos monoclonales, el paciente va a estar en recaída y no me va a responder adecuadamente. Sí. Entonces, señores, radioescuchas, pacientes, debes acudir a especialistas como la doctora o a un cirujano oncólogo, porque es importante y preciso una buena cirugía. Sí, señor. Y los ginecólogos, por lo general, su entrenamiento a veces se queda deficiente para el cáncer, y no solo el cáncer de ovario. Claro. Cáncer de útero, cáncer de endometrio, y no es que queremos cáncer de cuello uterino, sino que es importante esto, una buena... Fundamental. En el cáncer de ovario es fundamental. Es fundamental. Ahora le digo, una vez que usted me hizo la cirugía, ¿qué tipo de cirugía y en qué consiste? Rapidito. Bueno, realmente la cirugía se denomina cirugía estadificadora de ovario. Se realiza una incisión vertical, así las mujeres quieran que uno les haga su incisión necesaria. No, porque una de las cosas que se hace es la palpación en la entrada. Se hace la palpación de lo que son los territorios ganglionares que ya mencionamos, y eso se encuentran en el hemiectomen superior. Otra de las cosas que uno realiza es la revisión completa de lo que son las estructuras a nivel de los hemidiafragmas y el hígado, para poder determinar si la paciente es susceptible o no de una resección quirúrgica completa, porque eso también es determinante. Si yo no voy a poder sacar todo, es preferible iniciar un tratamiento, luego operar y luego continuar con un tratamiento. Luego de eso se toma líquido, ¿okay? En el caso de que no haya líquido acítico presente, se realiza un lavado peritoneal, es decir, se instila solución salina y luego esa solución se recoge y se manda a estudiar. Luego de eso, pues se realiza lo que es la exéresis de la lesión, y eso se manda a lo que ya mencionamos, que es el corte congelado, en donde el patólogo nos va a dar la información si realmente nuestras sospechas eran ciertas y sale positivo para malignidad. De ser así, se completa la histerectomía con el ovario contralateral. Es una histerectomía, exactamente, las trompas, es una histerectomía que no tiene radicalidad oncológica, porque la diseminación del cáncer de ovario no se da hacia parametros y vagina como que sí lo suele hacer el cuello uterino. Luego de eso se realiza una toma de muestras, en donde las primeras muestras son los ganglios linfáticos. ¿Por qué? Porque no solamente queremos determinar el estatus ganglionar, sino que eso también nos va a determinar el tratamiento que va a recibir posteriormente la paciente. Y por esa diseminación transolómica, es decir, por ese seguir la conducta o el patrón desde el punto de vista de lo que es el líquido, tenemos que tomar muestras de lo que es el peritoneo. Entonces tomamos muestra del peritoneo vesical, del peritoneo retrouterino, además de eso del hígado y los hemidiafragmas, y sacamos el apéndice. Dependiendo. Si es un mucinoso y vemos que la pelvis está afectada, dependiendo del tipo histológico. Si es un epitelial, depende. Puedes dejarle su apéndice, pero por lo general el apéndice es como un órgano que muchos dicen, bueno, accesorio, no hace mucha función. Vamos rapidito con los mitos y las realidades. El cáncer de ovario no tiene síntomas, ¿sí o no? Sí tiene, pero son inespecíficos, sin embargo hay que buscarlos. ¿No existe una prueba para detectar el cáncer de ovario? No, de hecho no. Es una realidad. Es una realidad. ¿Tomar píldoras anticonceptivas puede prevenir el cáncer de ovario? Es una realidad. Es una realidad. Demostrado. ¿El embarazo puede reducir el riesgo de cáncer de ovario? También es una realidad, porque evito que ovular y por lo tanto, mientras más muchachos tengo, menos ovulo.
¿Se puede prevenir el cáncer de ovario? Realmente no se puede prevenir como tal, pero se puede pesquisar en poblaciones de riesgo. Es la única indicación. Es decir, si yo tengo antecedentes de primera o segunda línea con cáncer de ovario, mama, endometrio o colon, yo necesito empezar mi evaluación ginecológica de forma más periódica. Y temprana. En esos casos quizás no lo prevenimos, pero lo diagnosticamos en etapas tempranas. Pero de prevenirlo no. No se puede prevenir. Muy bien. Recomendaciones finales. Bueno, las recomendaciones finales, primero de nada agradecida, pero lo que creo que todas las mujeres deberíamos entender es que precisamente por ese circuito que somos debemos querernos, debemos prestarnos atención, debemos conocer cada uno de los síntomas que pueden implicar cualquier tipo de enfermedad, debemos entender que la consulta ginecológica, si bien es un tabú, nos dignifica y nos permite sentirnos mejor, no solamente desde el punto de vista personal, sino también desde el punto de vista sexual y desde el punto de vista general. Y creo que si perdemos ese miedo a evaluarnos, podríamos evitar muchos malos ratos en nuestra vida, es decir, alteraciones desde el punto de vista de lo que es sangrados posteriores, cáncer de cuello uterino, cáncer de endometrio, lesiones en los ovarios, disminución de la libido, cosas que para quizás algunos son poco necesarias, mejora muchísimo la calidad de vida, y estar bien desde el punto de vista ginecológico y tener tu salud óptima te permite rendir más y te permite ser feliz. Todas las cosas que hablamos hoy básicamente no solamente se van hacia el cáncer de ovario, sino también al estilo de vida en general. O sea, tenemos que comer bien, tenemos que intentar realizar una actividad física. ¿Por qué? Porque todo esto y llevar un buen estilo de vida disminuye la producción de radicales libres, que suelen estar asociados con esa alteración y con esas mutaciones celulares. Estamos viviendo una época de muchísimo estrés, entonces... Ajá, hablaste del estrés. ¿Las emociones me pueden conllevar un cáncer de ovario? No un cáncer de ovario específicamente, pero sí genera esa alteración. Exactamente, genera esa alteración desde el punto de vista celular, y eso, recordemos que el estrés, cuando yo estoy estresada, mi corazón, que es una bomba, se va a encargar de llevar la sangre a sus órganos principales porque está sometido a una presión. Entonces él dice, ya va, tengo que encargarme de lo más importante. Entonces manda sangre a lo que es cerebro, a lo que es pulmón, a lo que son los riñones. Entonces el bombeo es más superficial, claro, y se descuidan todos los demás órganos. Entonces por eso es que cuando vivo en un completo estrés, los órganos distales son los que sufren las mayores consecuencias. Están como abandonados. Exactamente. Porque le va a dar prioridad a los de emergencia, en este caso los que mencionó. Entonces ya saben, vibrar en positivo, deja la tristeza, deja la ansiedad, deja la angustia. Es así. Porque eso te puede dar un cáncer. Sí, no solamente de ovario. No solo de ovario. Bueno, doctora, celebrar el cumpleaños. De aquí a celebrar cumpleaños. Vale. Agradecido contigo, encantada. Estamos felices. Si les gustó el tema, porque nos quedamos cortos, porque es un tema extenso. Mucho. Y fíjense que una patología bastante interesante, una patología que se trata, tiene una buena evolución con drogas, ahorita quimios, anticuerpos monoclonales, que están haciendo muy buenas respuestas y acción a este tipo de cáncer, y que podemos rescatar a estas mujeres. Pero una vez que se somete a los tratamientos que hemos mencionado, mujer, no te olvides de que el cuento no termina ahí, porque el cáncer de ovario es también traicionero, se reaparece años después. Sí, señor. Tengo pacientes 10 años después, 15 años después. De hecho, yo siempre les explico a los pacientes que esto es una escalera. Uno tiene que ir subiendo por pasos, pero no es un camino que tenga una llegada. Por lo tanto, la evaluación periódica constante, independientemente del tratamiento que la paciente haya estado recibiendo y del tiempo de remisión que tenga la paciente, es necesaria y fundamental, porque las alteraciones que inicialmente produjeron un cáncer pueden reaparecer en un futuro, por esa predisposición que existe. Muy bien, por eso que 5 años, 10 años después hay que seguir chequeándose una vez al año. Por lo menos. Muy bien. Sí, señor. Agradecido. Encantado. Feliz noche y gracias. Los dejo con Dios y me voy con Dios. Y cantar cumpleaños. A cantar cumpleaños y por supuesto vamos a mencionar nuestro último patrocinador, como es Graduaciones Montesco, que Graduaciones Montesco, como yo que voy a tener una celebración, regálame una joya a través de José Montesco y él gustosamente va a diseñar la prenda ideal para mi celebración o para la que ustedes quieran hacer. Graduaciones, bautizos, matrimonios, divorcios, duelos. También puedes acompañar ese momento con una prenda y José Montesco te la hará a tu medida.
Ya saben, Graduaciones Montesco. Fin de la publicidad. Redes sociales, ¿dónde localizar la doctora? Yo estoy en el Centro Médico de Oncología, calle 41, entre 20 y 21, tercer piso. El número de teléfono de mi consulta es 0412-690-7988. Mi Instagram es @sunangela. No suelo usar el Instagram desde el punto de vista profesional, soy muy mala en eso. O sea, no es por sino que soy muy mala. Yo siempre lo pongo es para mis foticos bonitas, o sea que si se meten van a conocer es a mi familia. Ah, bueno, chévere. Yo pensé que usted estaba con TikTok y haciendo... No, soy muy mala, lo que sé es repostear historias. Ah, bueno. La tecnología no es lo mío. Horarios de trabajo. Trabajo todos los días de lunes a sábado, desde las 8 de la mañana hasta la 1, 2 de la tarde, Ok. dependiendo del volumen de pacientes. Previa cita. Sí, por el número que De damos. volumen, La atención es por orden de llegada, Ujú. pero sí es previa cita porque los planes quirúrgicos, entre otras cosas, pues Claro. dependiendo, uno planifica la semana. Y como la doctora, igual que yo y la doctora, también nos gusta atender a la paciente con Eso. tiempo. Y para yo dedicarte 1 hora o 2 horas a tu tiempo, de tu caso, Ujú. necesitamos previa cita. Exacto. Y, entonces, señor. y puntuales a la Por hora favor. de llegar, Y porque que no si se no, pierdan. se atrasa y no, que no te pierdas. Bueno, ahora sí nos vamos con Dios y nos dejamos con Dios y bendiciones para todos. Y ya sabes, próximo programa, espero que sintonicen La Ventana de la Salud como Vida y Salud por 97.5 FM, la estación de Fe y Alegría, y por el canal de YouTube Vida y Salud BQTO. Nos vamos Buenas a comer noches. torta. A comer Chao. torta y cantar cumpleaños.